Ahora sí comenzamos a grabar ya nuestra clase. Esta es la clase número 4 de la clase de Ser Social y Sociedad. Vamos a responder la guía número 4 y la guía extra. Les comentaba al principio que en la guía que yo tengo de respuestas no viene completa. Con el otro grupo me di cuenta que faltan algunas preguntas. Pero al terminar la clase de nosotros, el día de hoy, voy a terminar de hacer las diapositivas de las preguntas que faltaron con todas sus respuestas para que ustedes las tengan completas. ¿Va? Entonces, manos a la obra. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy viendo y escuchando un video, el cual no tengo los derechos de autor, me lo encontré por ahí en internet y me gustó porque se supone que tendría que ser como la introducción, pero a mí me gusta ponerlo, bueno, me gustó ponerlo hasta el final porque de los temas que se habla ustedes ya los conocen, puesto que ya los revisamos, ¿sale? Ponemos mucha atención, por favor. Communicate in English Dicen, por easily. favor, si se escucha. Use Grammarly and feel confident. ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien. Ser social y sociedad. ¿Te has preguntado por qué piensas y actúas de la forma en que lo haces? ¿Sabes por qué en algunos estados de la República Mexicana se venden o intercambian a las mujeres? ¿Conoces el origen de la existencia de la electricidad y el uso de aparatos electrónicos e Internet? En el módulo Ser Social y Sociedad conocerás los orígenes de la sociedad y sus procesos, hasta llegar al estudio de la realidad actual. Aprenderás a ser crítico sobre las diferentes formas de relacionarnos en sociedad mediante el análisis de aspectos tecnológicos, laborales y culturales. Objetivo. Identificarás qué es ser social, analizando tu participación en diferentes estructuras de la sociedad. Repasarás la historia para que comprendas el funcionamiento de la sociedad y puedas analizar las transformaciones que ha tenido el mundo gracias a los avances científicos y tecnológicos. ¿Para qué lo utilizaré en mi vida diaria? Para promover el respeto entre las diferentes formas de expresión cultural, comprenderás las relaciones en la familia, escuela, trabajo y amigos. Conocerás las ventajas y desventajas de la ciencia y la tecnología en el mundo y las utilizarás de forma responsable. Unidades del módulo. Unidad 1. El ser social y diversidad cultural. Aprenderás qué te caracteriza como ser social y reflexionarás sobre el papel que juegan las personas y las instituciones. Unidad 2. La sociedad, sus instituciones y estructuras. A partir de una mirada al pasado, comprenderás cómo es el funcionamiento y comportamiento humano y sus relaciones con las estructuras que han influido en las transformaciones de la sociedad. Unidad 3. Ciencia, tecnología, tecnociencia en la sociedad. ¿Hacia dónde vamos? Descubrirás los avances de la ciencia y la tecnología y conocerás cómo han impactado en la sociedad. Habilidades. Tener una postura crítica sobre tu forma de ver algunos aspectos de la sociedad. Participar de forma consciente y responsable en las actividades de tu entorno. Analizar desde una postura ética el impacto que han tenido la ciencia y la tecnología. Técnicas y estrategias de estudio. Para mejorar tus técnicas de estudio, define tus metas personales de aprendizaje considerando los objetivos de cada una de las unidades del módulo. Designa tiempos para estudiar y desarrollar las actividades necesarias que te ayuden a lograr los resultados de aprendizaje que esperas. Para organizar tu estudio, te compartimos las siguientes sugerencias. Estudia las unidades en orden para ir desarrollando poco a poco tus habilidades. Identifica conceptos clave y busca información extra que te ayude a complementar lo aprendido. Recurre a tu experiencia como punto de partida para comprender mejor los conocimientos que estás adquiriendo.
Busca apoyo con tu asesor o asesora en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad al que asistes. Y evalúa tus logros de manera constante. Para ayudar a concentrarte, encuentra un lugar silencioso en tu casa para evitar distracciones, como el movimiento y ruido de tu familia, mascotas, televisión, teléfonos, música, etc. Para ayudarte a recordar, mantén tus tareas en un lugar específico de tu mochila. Para ayudarte a seguir instrucciones, empieza a trabajar con una o dos instrucciones y verifica con tu asesor o asesora las que no comprendas. Repasa diariamente los temas vistos en clase para que no los olvides fácilmente. Y si durante el examen te quedas en blanco, no te pongas nervioso, deja ese tema y pasa a otro hasta encontrar ideas relacionadas que te lleven de regreso al tema. Para complementar lo aprendido en el libro de texto y durante las asesorías, elabora esquemas, diagramas y mapas conceptuales que te ayuden a reforzar los conocimientos de este módulo. Además, puedes acudir a las asesorías en los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Podrás aclarar los temas y las dudas que te surjan. También cuentas con recursos externos como sitios especializados de Internet, material multimedia, glosarios y muchos otros recursos en las bibliotecas. Recuerda que tienes a tu disposición este libro de texto y los siguientes recursos que puedes encontrar en este sitio: el glosario en lengua de señas mexicana, el audiolibro, el libro de texto en formato electrónico, el material para imprimir en braille y el cuadernillo adaptado para discapacidad intelectual. Muy bien, chicos. Bueno, como comprenderán, este video dice por ahí que es de la SEP y es un video pues general, ¿no? Para todas las personas que están estudiando este tipo de cosas. Me gustó porque es como un resumen de todo lo que nosotros vimos en la clase. Muy bien, chicos. Ahora sí, vámonos directamente a la guía número 4. La pregunta número 1 dice: la Edad Media marca su inicio por la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué periodo de tiempo comprende? A ver, de estos 4, ¿cuál creen ustedes que comprenda la Edad Media? El medievo, los caballeros, los caballos, las espadas. ¿Dónde lo acomodarían? ¿Entre qué y qué año? No sé. Sí. Muy bien. Vamos a ver la que sigue. ¿Ah? Relaciona según corresponda el método de producción y las relaciones de producción. Consumismo primitivo, socialista, antiguo, capitalista. Vamos a ver cuál nos describe cada uno. El comunismo primitivo es el F, donde habla de las comunidades, de lo comunitario. El socialista, entre libres asociados. El antiguo es el amo y el esclavo. Y el capitalista, pues ahí mismo dice la palabra. Capitalista, proletariado. La respuesta correcta es 1F, 2A, 3C, 4E. Vamos a la siguiente. Selecciona la opción que corresponda al enunciado respecto a gens, tribu, horda o clan. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? Léanlos, por favor, y me dicen, este es el 1, este es el 2, este es el 3, o me dicen cuál es la respuesta correcta, como ustedes quieran. ¿Nadie? ¿Alguna que crean que es? Acuérdense que La le... B. ¿Mande? B. La C. Inciso A. Es la A. Acuérdense que aquí se vale equivocarnos, chicos, ¿ok? Hacer el ejercicio de no solo darles las respuestas es para que en el examen tú digas, híjole, a lo mejor se me olvidó, pero puedo relacionar qué con qué va. Y aquí nos podemos equivocar porque al final pues tenemos las respuestas correctas. Sin embargo, es bien importante hacer el ejercicio de leer y tratar de encontrarlas. ¿Va? Dice, la transformación de la producción primitiva en una
de producción moderna ocurrió cuando el hombre hizo ¿qué? ¿Qué habrá tenido que hacer el hombre para esa transformación? La A. La B. Se apropió de los medios de producción como la tierra y la forma de repartir los productos. Acuérdense que primero eran recolectores y cazadores. Lo que había agarraban. Pero ellos evolucionaron de lo primitivo a uno más moderno cuando se volvieron pastores y agricultores, donde ellos dijeron, pues este pedazo de tierra es mío, aquí puedo sembrar y cosechar, y también puedo crear ciertos animalitos que nos den alimentación a la comunidad. Dice, los recientes acontecimientos denominados Primavera Árabe muestran que el envío e intercambio de mensajes a través de redes sociales han marcado una diferencia respecto a otras revoluciones y fenómenos sociales. ¿Qué corriente permite explicar este importante efecto en la telefonía y el Internet? Acuérdense, era cuando hablábamos de las estructuras que a veces nosotros tenemos en la cabeza y leemos un mensaje no desde quien lo envía, sino desde quien lo recibe. ¿Quién habla de eso? ¿Marx o Giddens? La B. La B. Marx habla siempre de la división de las clases sociales. ¿Vale? Vamos a la que sigue. El autor permite explicar esta opinión. Nuestra sociedad se puede comprender porque el mexicano se considera honesto y bueno, pero descalifica, a todo orden institucional y del Estado. Por ello no cree en los partidos, desconfía a los políticos y a los gobernantes. Es la que decía que no basta solo con decir, es que lo hacen así por esto, sino que teníamos que comprender el comportamiento del ser humano. ¿Quién de estos cuatro apoyaba esta teoría? La A. Ese es el papá de la sociología de hace mucho tiempo. La C. Acuérdense que Carlos Marx habla de la división de las clases sociales. La B. Emil Durkheim habla de la teoría comprensiva. ¿Sí? Donde decíamos que había que comprender el comportamiento del ser humano. No solo decir, pues es que es así porque sí es el papá, ¿no? Pero hay que comprender lo que sucede con él. ¿Vale? ¿En qué elemento o aspecto se basaba la cohesión de la sociedad primitiva? O sea, cómo se iban conglomerando en cierto lugar. ¿Cuál de estas cuatro? ¿En qué elemento o aspecto se basa La C. En la semejanza entre individuos, era como tú te pareces a mí, entonces yo me junto contigo. ¿Sí era eso? Sí, la C. Eran los alimentos que conseguía el grupo. Acuérdense que en las épocas primitivas, la gente se aglomeraba en los lugares donde había comida, donde había frutos, donde había semillas, donde había granos, y eso era lo que iba haciendo comunidad, y ahí es donde surgía la cohesión de esas sociedades primitivas. ¿Cuál es la forma de organización social de la comunidad primitiva que se caracteriza por tener un territorio? La tribu. Entre la tribu. Todas las manifestaciones sociales son multifactoriales y complejas, pero tomando en cuenta el factor fundamental, ¿qué acción social es la causante principal de adicciones, emigración y pérdida de valores entre los jóvenes? Déjenme ver por mi chillona porque si no, no se va a callar nunca. Ya, chiquilla, cállese un rato. Hasta allá, hasta otro lado de Puebla, no escuchan. Dice, presencia de tribus urbanas, o sea, eso, ¿creen ustedes que es una de las causas principales de la emigración, de la pérdida de valores, de las adicciones? El aumento de matrimonios en adolescentes, la delincuencia, la falta de trabajos o el incremento de la disolución familiar. Disolución es cuando se deshacen las familias. C. C.
Es la D de dedo. De hecho, todas las otras tres son consecuencia de la disolución de familias. Por ejemplo, las tribus urbanas dijimos que era grupo de personas que tenían que satisfacer su necesidad de pertenencia, ¿sí? Cuando no te sientes perteneciente a una familia porque se deshace, entonces voy y busco afuera donde sí pertenezco, ¿va? Aumento de matrimonios en adolescentes, lo mismo. Cuando la familia no es funcional, entonces los chiquillos adolescentes quieren salirse de su casa y se enamoran de un chamaco, de una chamaca, dicen, vamos a casarnos y hacer nuestra propia casa, entonces salen y se van. La delincuencia y la falta de trabajos también es una consecuencia de la falta de valores y estructura familiar. Muy bien. Completa la inferencia siguiente. Si decimos que un proceso histórico significa desarrollo o desenvolvimiento de algo y puede tornarse en historia como una serie de acontecimientos que se suceden uno detrás del otro en un espacio temporal indefinido, entonces podemos afirmar que es la que entre el pasado y el presente. La diferencia, la C. Es la interacción, ajá, es la D. La interacción, ¿por qué? Porque no podemos separar. Dice, si decimos que un proceso histórico, el proceso histórico es cuando sucede algo y hay una consecuencia, y eso lleva otra consecuencia, y eso lleva otra consecuencia, pero viene hilado a los sucesos anteriores. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde mejor con el conocimiento científico? Ahí les va. La forma de conocer la realidad y los fenómenos que ocurren en la naturaleza y la sociedad. Relaciona según corresponde. Estamos hablando de tres teorías, la teoría crítica, el funcionalismo y el marxismo. Recordemos que Marx siempre va a hablar de clases sociales. Entonces ahí les va. 1A, 2C, 3B. La 1 dice, la teoría crítica dice, utiliza varias fuentes para analizar el desarrollo de la sociedad, culminando con la teoría de la acción comunicativa. El funcionalismo explica las normas, roles, interacciones de las instituciones que rigen a los sistemas sociales. Y el marxismo desarrolla una teoría explicativa de 3 puntos de vista, filosófico, económico, político, con enfoque en la contradicción entre las clases como principal causa de transformación social. Recuerden que Marx decía, hay una clase dominante y una clase dominada. El progreso funciona cuando la clase dominada ya no quiere seguir siendo dominada y entonces empieza como a escalar, a progresar, a crecer y se va a la parte donde está la clase dominante, pero sigue existiendo más gente en la clase dominante. ¿Cómo se aplica el concepto de heteronomía en relación a tu conducta y al diario proceder? Ojo aquí, se aplica en lo que haces de manera irreflexiva, no lo estás haciendo tú, lo vas siguiendo. Los deseos inconscientes, algo que no razonamos, y modas de la publicidad, lo que me va marcando la sociedad, lo que me va marcando en el entorno, la moda, etcétera, etcétera. Nos convertimos en títeres, pues. Relaciona los casos de la columna derecha con su respectiva disciplina social. Historia, psicología, derecho, economía y sociología. La historia, ¿cuál de estas la podemos relacionar con la historia? La D. La La G. revolución industrial. La D de dedo, la revolución industrial, puesto que es un hecho histórico. Perfecto. Con la psicología. Presidio. Correcto, es la A. ¿El derecho? La B. La B es de Esturpo, ok, está mal escrito ahí, pero nada más le tomé foto a la águila. ¿La economía? Créditos. Créditos. Los créditos, muy bien. ¿Y la sociología? ¿Cuál se la pondrían? La H. H. Es la G. Ah, perdón, yo me equivoqué, es la H. Día de los difuntos. No, es la G, es el Día de los Fieles Difuntos, porque es el comportamiento de la sociedad. La antropología sí sería Homo sapiens, pero la sociología es el Día de los Fieles Difuntos. Okay. ¿Sale? Vamos a la siguiente.
Lee la reseña acerca de la campaña que llevó a cabo Federico I. Barbarroja hacia el final de su reino. Dice, es verdad que los enunciados 2, 3, 4 y 6 cumplen con las características de revisar el hecho desde un punto de vista histórico materialista. Léanlos, por favor, y ahorita vamos a ir a ver las respuestas. ¿Ya los terminamos de leer? Nos vamos a la siguiente. No, porque en esa época no existía un socialismo, ¿no? Debido a que hace falta los componentes que ubiquen el hecho dentro del contexto, ¿sí? Debido a que analiza el hecho desde una perspectiva que elimina los presupuestos ideológicos acerca del grupo estudiado, o sí, porque analiza las elecciones existentes entre individuos y las características económicas predominantes durante el hecho. ¿Cuál de estas pondrían ustedes? También se vale decir, no sé, acuérdense. Es la D, ¿sí? Porque analiza las elecciones existentes, perdón, las relaciones existentes entre los individuos y las características económicas predominantes durante el hecho. Esta viene diferente a la de ustedes. Dice, organiza cronológicamente desde la más antigua hasta la más actual los tipos de sociedad humana que se enumeran a continuación. Este es el orden que me marca a mí, pero ustedes viene primitiva, creo que Moderna, dice, feudal y primitiva. exacto. Entonces, en ese caso, tendría, ¿me la repites, por favor? Moderna, esclavista, feudal y primitiva. Entonces es primitiva, esclavista, feudal y moderna. Esta viene diferente a la que tienen ustedes. Pero pónganme, por favor, las dos opciones porque no sabemos cuál de las dos opciones va a venir en el examen. Escriban ahí las dos. ¿Sale? Listos. Vámonos a la que sigue. Disculpe, no lo entendí en eso, en la Ok. 16. Lo que pasa es que dice que les pongas en orden. En mi guía aparecen así en orden, esclavismo, feudalismo y capitalismo, pero ustedes no tienen capitalismo. Ustedes tienen primitiva y moderna. Entonces tendría que decir primitiva, esclavismo, feudalismo y moderna. Pero escriban las dos opciones para que estudien las dos, porque no sabemos cuáles opciones te van a poner en el examen. No sé si me expliqué. Sí, primero. Pero la respuesta de esta sería la C. Pongan las dos, porque no sé cómo va a venir en el examen. Lo que pasa es que te dice que las pongas en orden. Y tendría que decir, en el caso de ustedes, primitiva, luego diría esclavismo, luego diría feudalismo, y al final sería moderna. Estas cuatro opciones vienen en el caso de ustedes, en ese orden van. En el caso de mi guía vienen estas cuatro opciones que deben de, perdón, estas tres opciones que deben de estar en este orden.
¿Sí me expliqué? Sí. Va, vámonos a la siguiente. Dice, ¿es verdad que la industrialización centró su crecimiento solo en la siderurgia, sí o no? ¿Qué siderurgia? ¿Qué es siderúrgica? Sí. La siderurgia es una empresa de metales donde se funden los metales para hacer diferentes cosas. Pues sí. La A. La D. Ahí les va. Es la B. No. La minería y la industria de la transformación fueron las bases en las que se centró el crecimiento industrial. El 18 dice, lee el siguiente texto y responde a lo que a continuación se solicita. En la isla Flores del archipiélago de Indonesia, en el año 2003, un grupo de investigadores localizó los restos casi completos de una nueva especie de hombre, el hombre floresiensis, cuya estatura apenas era la mitad de la de un adulto moderno. Debido a su reducido tamaño, los arqueólogos empezaron a dominarle Hobbit, en alusión a los seres diminutos que aparecen en la saga El Señor de los Anillos de J.R. Tolkien. La especie existió al mismo tiempo que los seres humanos modernos, hace solo 13.000 años. Pero descender del Homo erectus apareció hace 2.000 millones de años. Con base en esta información, dice, esta descripción sobre el Homo floresiensis se trata de un conocimiento científico, sí o no. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Primero vamos a ver si sí o sí. Muy bien. Eliminamos la A y la... ¿Por qué? Porque el investigador relacionó el conocimiento con obras literarias y cinematográficas. Sí, pero porque el conocimiento se filtró a través de los sentidos del sujeto que lo obtuvo. ¿Qué es lo que pasa? Si únicamente lo relacionamos con obras literarias y cinematográficas, no hay una investigación, no hay ciencia. En este caso, si fueron los científicos, sí es cierto, lo ligaron a esto, pero ese no es el sustento, sino porque se trabajó con los sentidos. La ciencia es experimental, se tiene que desarrollar con los sentidos que tenemos nosotros. Se analiza el siguiente caso. Lupe acaba de ingresar a una pandilla llamada Los Panchitos, en una zona cercana de Tacubaya, en la Ciudad de México, después de haber aprobado un ritual tomando de un códice azteca. Generalmente no tienen buenas relaciones con su familia, ¿ven? Por eso es que suceden las tribus urbanas. Se viste con trajes regionales de zonas indígenas del sur de México y se maquillan como lo hacen los grupos autóctonos de Sonora. Hablan un dialecto tomado del mazahua que solamente ellos entienden para poder comunicarse sin que los demás comprendan lo que dicen. Salen a caminar en grupo a partir de la 1 a las 6 de la mañana. No se meten con nadie, no toman alcohol ni se drogan. Solo se sientan en los parques a discutir o cantar algunas canciones acompañados por armónica. Ninguno trabaja. Los que estudian obtienen calificaciones mínimas aprobatorias para no ser expulsados de la escuela. ¿Qué tipo de organización social se describe en el caso presentado? B. B. La B, muy bien. Es una subcultura que adopta algunos rasgos de otras culturas, pero ellos hacen su propio grupo y por eso se llama tribu urbana. ¿Por qué es urbana? Porque está en la ciudad. Esta ya la habíamos contestado, no exactamente igual, pero con respuestas relacionadas. Selecciona la opción que contenga los principales agentes de socialización del hombre, o sea, del hombre del ser humano, ¿va? ¿Cuál será? La C. La familia y la escuela, correcto, muy bien. Nuria, joven estudiante de bachillerato de la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México, lee en el periódico La Historia de Lucía. Ahí les va. Lucía vive en una comunidad rural de la Sierra de Oaxaca, donde los padres suelen concretar las bodas con amigos y compadres. Por ello,
Lucía quedó comprometida desde los 10 años con Abel, hijo de sus compadres, 2 años mayor que ella. No estaba previsto que Lucía estudiara, por lo que solo trabajó en las labores del hogar, preparándose para casarse. Mientras los compadres reunían el dinero para pagar la dote, los papás de Lucía, Lucía se casó a los 18 años y la joven pareja se quedó viviendo en la casa de Abel, compartiendo el único cuarto con el resto de la familia. Lucía y Abel, perdón, ayudan en las labores del campo. Antes de un año nació Nicolás, el primer hijo. Independientemente de que Nuria esté o no de acuerdo con la situación descrita, ¿qué tipo de componentes distinguen la historia de Lucía? ¿Qué será? La B. C. La D. El contexto sociocultural en el que se desarrollan las familias del estado de Oaxaca. No obedecen a las necesidades biológicas, tampoco es algo propio de la región o de la comunidad únicamente donde viven Lucía y Abel. Tampoco es como una tradición, no solo es una tradición, pues, o sea, es todo un contexto en el que se desarrollan aquellas comunidades. A ver este siguiente caso. Paola considera que el principio que debe regir su conducta es el de obtener reconocimiento social por encima de cualquier cosa o circunstancia que se le presente. Con lo cual, la conducta de Paola no será constante, siempre tendrá que someterse a las exigencias determinadas, no por ella, por el constante cambio que existe en la sociedad. Ella sabe que si desea conseguir el aplauso de alguna institución política, deberá cambiar de partido político, si así lo requiere, o deberá cambiar sus amistades o sus propias ideas y convicciones. De acuerdo a este párrafo, ¿cuál es el tipo de obligación moral a la que Paola debe de someterse? ¿Al D? La A es la heteronomía. ¿Por qué? Porque no es algo con lo que ella esté de acuerdo, no obedece a sus propias ideologías, dice ella, incluso tendría que cambiar hasta de sus amigos si es que quiere reconocer, si es que quiere ser reconocida en el ámbito político. Por ejemplo, hay muchas personas que entran a los partidos políticos como militantes porque se identifican con las ideologías, pero cuando no encuentran ese reconocimiento, cambian y brincan de un partido a otro a ver en cuál se meten. Llámese Morena, ¿no? Lee el párrafo siguiente y completa lo que se te pide. La globalización de la cultura no llega a ser total. Las particularidades resisten el proceso de homogeneización y dan como resultado sociedades diversas. En México, donde conviven numerosas etnias, mestizos de cultura campesina o urbana y descendientes de europeos, todo en el marco jurídico del Estado Nacional Mexicano, sabemos que tenemos un buen ejemplo de qué, ya que se trata de diferentes grupos portadores de identidades culturales particulares. ¿Qué será? B. Multiculturalidad. La B. C. Multiculturalidad. La aculturación fue el proceso cuando llegó el descubrimiento de América y la conquista de España, porque fueron obligados. Pero ahorita en la actualidad convivimos muchas culturas, por eso es que se llama culturalidad, y son culturas reales, nativas, de diferentes zonas, etcétera, etcétera. Esta pues nos dice que pongamos cuál es cada uno de los procesos. El primero dice, los pueblos nativos de México, ante la llegada de los españoles y después de la conquista, fueron obligados a adoptar nuevas creencias, nuevas tradiciones y costumbres traídas por los españoles. Eso es la aculturación. En la ciudad de Nueva York conviven personas de diversas creencias, costumbres, tradiciones, razas que viven en completa armonía. Eso es multiculturalidad. ¿Qué diferencia existe entre las personas con comportamiento autónomo y heterónomo? ¿Cuál de estas sería? ¿La C? La B. La C. Muy bien. Verifica los siguientes enunciados con relación a la autonomía como verdaderos o falsos. Creo que esta ya la habíamos contestado por allá en la guía 1, pero de todas maneras vamos a ver. Ahí les va. La primera es falsa. La existencia de una obligación no debe suponer la existencia de una norma entendida como regla de conducta obligatoria. Eso es falso.
La moralidad será autónoma en cuanto que la obligatoriedad de las normas morales se funda en la naturaleza humana, pero será heterónoma si el obligado es el sujeto individual y el fundamento de la naturaleza humana. Esa es verdadera. Las otras dos son falsas. En el orden jurídico no existe heteronomía porque no existe un autor de las normas, sí existen autores de las normas. Según los neocantianos de Biden, afirman que la moralidad no es autónoma porque su obligatoriedad se funda en la voluntad humana. No es verdad. La siguiente dice, Carlos inicia sus estudios de bachillerato en el sistema abierto en Ojuelos, Jalisco. Como resultado de la lectura de los libros de texto, se percata de la necesidad de interactuar con las personas de su barrio. Se ha propuesto participar en la organización de un torneo deportivo y apoyar a las actividades que organizan en la iglesia. Ya hasta decidió ir a la próxima ceremonia del grito de independencia. Piensa organizar un grupo de estudio con algunos compañeros que asisten a la biblioteca municipal. ¿Qué puede afirmarse con relación al conjunto de decisiones de Carlos? Pues se encuentra en un proceso de socialización. Ah, Es el inciso B. ok. Next. Clasifica los siguientes enunciados como prácticas sociales o como contexto social. Ahí les va. La primera es una práctica social. Celebrar las posadas del 15 al 24 de diciembre. La segunda es un contexto social o cultural. La fiesta en el santuario del niño el 2 de febrero de Xochimilco. La número 3 también es un contexto social o cultural. Conmemoración de la Pascua entre la comunidad judía de Guadalajara. La 4 es una práctica social. Pedir para la calaverita, disfrazados de calavera, vampiro el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y la 5 es un contexto social. Fiestas de la Independencia de México, 15 y 16 de septiembre. Hasta aquí terminamos la guía 4, ¿va? Vámonos ahora a brincarnos a la guía extra. Aquí es donde faltan algunas respuestas. Son como 4 o 5 las que hacen falta, pero se las mando ya más tardecito. Se completa el siguiente enunciado. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos están organizados, se me fue el estornudo, para promover la interacción con los demás. Asimismo, poseen la capacidad de aprender y adaptarse a los requisitos de un sistema de enseñanza en particular. Esto se debe a que los seres humanos poseen una disposición ¿de qué tipo? Para aprender la conducta humana. Si estamos hablando de cerebros y sistemas nerviosos, ¿cuál será? La B. B. La B de bueno, biología. Bueno, la biológica, pues. El siguiente texto identifica qué tipo de manifestación cultural se refiere. En algunos países en los que se profesa la religión católica, cada año se celebra el Día de Reyes, el cual consiste en obsequiar juguetes a los niños el día 6 de enero, como un recordatorio de cuando los sabios de Oriente llevaron regalos al niño Jesús. En México, los niños dejan una carta en el zapato y al día siguiente aparece debajo del árbol de Navidad algunos regalos que pidieron. ¿Qué será esto? ¿Una tradición, una festividad, una conmemoración, una leyenda? La tradición. Así es una tradición. ¿A qué conceptos se refiere la siguiente definición? Conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras en un contexto determinado, donde se comparten, creencias, normas, valores, lenguaje y cultura. C. B, la sociedad. Comunidad es cuando, la diferencia entre comunidad y sociedad, la sociedad es como el todo lo que hay. Y la comunidad es cuando tenemos afines a algo, o sea, todos los de la comunidad católica vamos a tal parte. Todos los de la comunidad de Skyworks hacemos cierta cosa, ¿sí? Pero la comunidad es una parte de toda la sociedad. Este es el derecho que... ¿Mande? ¿Y la asociación? Asociación es cuando tenemos un fin específico. Por ejemplo, las escuelas son asociaciones civiles. Entonces, una asociación civil, en ese caso tienen como principio la educación, nada más.
pero no tiene nada que ver con su estilo de vida, con ellos como personas, sino vas y trabajas ahí. Eso es una asociación. Gracias. Un partido político es una asociación donde únicamente vas a buscar un huésped. Es el derecho que tenemos los seres humanos de poder expresar nuestras preferencias, así como nuestras formas y estilos de vida. Contacto con el reconocimiento y respeto de los demás y los grupos sociales. Eso se llama. Podemos expresar nuestras preferencias y nuestras formas y estilos. ¿Qué será? La B. Educación. Es la diferencia. ¿Ok? Identifica el concepto que complete correctamente el siguiente texto. El individuo es también un ser que se constituye a partir de sus rasgos biológicos y culturales, ya que desde el momento de su nacimiento se encuentra inmerso dentro de un contexto que lo impregna de valores, creencias, tradiciones que le permiten vincularse con otros seres humanos. Autónomo. D. La D. La D. Social, correcto. Es un ser social. Este tipo de sociedad se desarrolla durante la época antigua. En ella existía la propiedad estatal y la propiedad privada, y quienes no eran ciudadanos no podían ser propietarios. De igual modo, esta propiedad no estaba totalmente garantizada, ya que podía perderse si el Estado así lo disponía. A su vez, el Estado se hacía más poderoso entre más territorio dominaba, lo que permitió que pasara de ser una ciudad-estado para convertirse en imperio. ¿Qué tipo de sociedad se describe en lo anterior? Esclavista. Esclavista, en inciso B. Good. Es una institución social. Es un organismo que satisface necesidades que son imprescindibles para la vida de la sociedad. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, el Infonavit, que proporciona viviendas. En el transporte público, un joven ocupa un lugar reservado. Algunos minutos después, un anciano aborda y a pesar de percatarse de la situación, el muchacho se queda sentado. Con este hecho, el joven infringió ¿cuál de estas 4 cosas? La B. La jerarquía de valores, La Sí. D. Una norma moral. una norma moral. Acuérdense que la moralidad es mi comportamiento con los otros hacia afuera. No hay nada escrito, pues, pero esa es la moralidad. Las conversaciones entre padres e hijos son menos frecuentes debido a que los integrantes de la familia tienen una vida tan independiente que no toman en cuenta los logros y las dificultades de su familia. Se ha comprobado que, a causa de esta falta de diálogo, los hijos tienen mayores conductas de alto riesgo, como el consumo de drogas, el bajo aprovechamiento escolar y, en algunos casos, las conductas delictivas. Esta modificación en las relaciones de las estructuras familiares pueden explicarse a través de ¿qué teoría? ¿Por qué? Porque la teoría funcionalista es la que te dice, esto debería ser así, esto debería ser así, esto debería ser así. ¿Sí? Hay normas, hay leyes, hay reglas. Y los jóvenes deberían obedecer a sus papás. Lee el siguiente párrafo y responde la pregunta. Ana había vivido aislada en el ático, sin contacto humano alguno. Cuando la descubrieron, estaba tan apática que creyeron que era sorda. No podía hablar ni caminar, no sabía vestirse ni alimentarse, ni siquiera masticar. No sonreía ni lloraba. Los que la observaban vieron que había algo inhumano en ella y lo había. La actitud de se debe a que su aislamiento le impidió el proceso de La B. socialización. Las siguientes opciones, selecciona la que contenga la descripción de estado. ¿Qué será un estado? El estado es, no estado como estado de la república, sino el estado. La B, el estado es el gobierno. Gobierno que ejerce soberanía y autoridad a través del uso de la fuerza. ¿Por qué a través del uso de la fuerza? Porque tenemos la fuerza policial, porque tenemos leyes, porque tenemos normas, porque tenemos
muchas cosas que nos rigen, no con la fuerza de te voy a golpear, sino que es algo forzado. Yo me tengo que portar bien, no porque yo quiera, sino porque me forzan. Ya definitivamente la educación te da el que yo quiera portarme bien, pues, pero la fuerza me forza a portarme bien, a pagar impuestos, a hacer muchas cosas. La diversidad cultural hace referencia a la variedad de creencias, estilos, formas de vivir que comparten los miembros de una cultura en particular. ¿Cuál de los siguientes elementos engloba y posibilita la conformación de diversidad cultural? Las prácticas. Un joven platica con sus amigos sobre su historia de vida. Él considera que las decisiones que ha tomado están influidas por el lugar en el que nació, la educación que le dieron sus padres y el tiempo histórico que le tocó vivir. ¿Qué teoría social explica el ejemplo anterior? Es como, pues así me tocó. Aquí tuve que crecer. La D. La B, el marxismo. Acuérdense que el marxismo hace esa división de clases sociales y dice, pues es que esto es lo que te toca. Naciste en una familia pobre, vas a crecer en una familia pobre, a menos de que cambies la estructura y brinques a la clase dominante. Un joven futbolista próximamente jugará el partido final del campeonato. Su equipo es el favorito, por lo que debe entrenar y evitar las fiestas. Pero sus amigos lo invitan a la fiesta de fin de cursos, a la cual asistirán todos sus compañeros. ¿Qué elección haría el joven futbolista en caso de ser ético? La ética es hacia adentro, lo que yo sé que yo debo de hacer. Decide prepararse para el gran partido de campeonato con su equipo. Muy bien. Esto es lo que éticamente debiera hacer. ¿Sale? ¿Qué actores sociales intervienen en la revolución tecnocientífica, creando relaciones que incentivan el desarrollo de los conocimientos científicos, las universidades y la industria? Completa la siguiente oración. Hoy en día, el qué es considerado como pieza clave para impulsar las economías del mundo y su valor se mide a partir de la efectividad comercial relacionada con los procesos de innovación y competitividad que exige el mercado internacional. ¿Pasé? Desarrollo muy bien. Dentro de la cultura existen subculturas, las cuales comparten, en términos generales, algunos o la mayoría de los elementos pertenecientes a la cultura principal en que se encuentran inmersos, pero se caracterizan por la particularidad de sus creencias y valores, además de compartir formas de vestir, hablar, comportarse. Basado en el párrafo anterior, las siguientes opciones son ejemplo de subcultura, excepto ¿cuál de estas no es una subcultura? Partido político. El partido político. Así es. El partido político. ¿A qué autor se le atribuye la siguiente idea? La principal causa de las transformaciones son las luchas de clases sociales que se producen dentro de un ambiente económico particular. Así, los conflictos económicos entre las clases sociales son el origen y la fuente de la transformación social, así como el acontecer de la historia. Marx. La C. La C, Marx. Muy bien. Un individuo o institución social que a través de sus acciones es capaz de llevar a cabo transformaciones sociales en el entorno que lo rodea se le llama D. Correcto, agente de cambio. Aquí es donde viene el problema, chicos, porque en mi guía seguía la pregunta número 24. Elige los tipos de industria que corresponden a la primera revolución industrial, la siderúrgica y la textil. Y hasta aquí son las preguntas que yo tengo, pero voy a parar el video para que no se haga más largo.